un pedazo del pelo, pero yo sé que siempre estás guapo, weón. Espérate, Debes estar guapo desblureo como esto. siempre. ¿Cómo es que es esto? Ahora sí. Ajue. Feliz cumpleaños. I love Deb. Esta gente ahí toda cumpleañera. Bueno, ¿quién llegó? Mónica Marcela. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este club de lectura. La idea que vamos a empezar pues como la lectura de este libro es acercarnos un poquito a la temática pues como de la muerte y del suicidio en este caso, ¿sí o qué? No es un misterio, por eso dije como que la otra vez que no era un misterio que el libro tratara de eso o que no les estaba haciendo pues como un spoiler al hablar del asunto porque lo declara pues como de manera inmediata, ¿sí o qué? Entonces como que la idea es que hoy podamos, ay, ya llegó mucha gente, qué mal Monchi. Moni, güey, Monchi. La idea es entonces Buenas. que el Dani, ¿bien o no? Llegó Todo bien, el man. Alexander. Mira, tiene gruesa. Qué bueno que se reúna la gente, es como es de bonito, hombre, cuando está toda la gente, hombre. Felicitaciones. Hombres y mujeres y demás seres humanos. Los felicito, hombre, muchachos. Bueno, muchachos, yo estoy todavía, si les soy sincero, he estado como muy afligido por el libro y no he sido capaz de escribir como la guía de lectura. Me arma como un mero taco, eh, como de tristeza, pero sí hay unas cositas que he podido ir escribiendo y retomando pues como de otros autores. Entonces quisiera como empezar leyendo una cosita muy chiquitica, un pedazo de un poema que dice así: ya no deseo las estrellas, apáguenlas todas, llévense la luna y desmantelen el sol, vacíen el océano y talen los bosques, porque ya nada puede volver a ser como antes. Que es como es un poema que trata precisamente pues como de la muerte, ¿cierto? De la muerte de alguien. Entonces, pues de alguien querido, ¿cierto? Entonces no sé quién quiere empezar como con la lectura. Mm, no, el prólogo creo que no, el prólogo lo adelantamos, pues cada uno lo lee pues como en su casita después de entregar los libros. La idea es entonces como ir leyendo e ir comentando, sobre todo. Hay unas problemáticas o unas cosas que queremos comentar que él y yo en torno al libro, pero muchas veces uno empieza a sentir que sobran pues como todas esas discusiones porque es muy dolido el hijo de madre el libro, ¿sí o qué? No sé si por ejemplo Alex Vallejo, Leonardo, que ya tienen el libro, Bueno, trae el libro. alcanzaron a leer algo. Yo alcancé a leer algo, pero no trae el libro porque es que yo en realidad surgió una cuestión aquí improvista, pero sí que alcancé a leer, inclusive en voz alta, una parte con Dani y Diego el día de ayer, profe, pero no traje el libro. Qué pena con ustedes. Pero, ¿y cuando leían no se les quebraba la voz? ¿O En son muy parte, machos? aunque, o sea, es que estamos un poco joviales ayer, Ah, ok. pero sí daba para el quebranto de la voz completamente, sí. Diego ya confesó que lloró, entonces, y en el metro. Ella me hizo muy feliz. Ahorita en el metro no pude. Pues es que ya como que yo no me la leí el libro, pero pues ya me lo terminé de leer ahorita. Y pues nada, me hice como el fuerte en ciertas situaciones, pero eso fue imposible, maldita sea, eso fue imposible. Yo también me la terminé de leer en el metro y también iba así, una desquiciada. Así es que me Cásense. No, pues gustan los cásense. libros, es que me gustan, que me pongan a chillar y que me pongan aburrido como estoy en este momento. Así. Listo, entonces vamos a empezar. Diego empiece de una vez usted, hermano, que está ahí Uh, afligido. a mí, a mí me da pena leer en público, pero no, va. Listo. Vamos para el primer capítulo, ¿sí o qué? Bueno, lo irreparable.
Buscamos un sitio vacío donde estacionar y lo encontramos a unos 50 metros del viejo edificio de 5 pisos que se levanta digno, pero sin gracia, casi al final de la 84 entre la segunda y tercera. Una de esas típicas calles neoyorquinas del Upper East Side, tradicionales y casi siempre apacibles a pesar de los muchos negocios que funcionan en los pisos bajos. Del baúl del carro bajamos dos maletas grandes, livianas porque están vacías. Antes de llegar al portón y como impulsados por un mismo pensamiento, nos detenemos y miramos hacia arriba, como calculando los 4 pisos que debemos empezar a subir. Camila abre el portón y aparecen en el hall amplio y sombrío, uno de esos espacios donde cualquier mínimo ruido produce eco. Y las escaleras de granito, las mismas que en el pasado agosto nos parecieron eternas cuando Renata y yo subíamos y bajábamos entusiastas y haces, ay Dios mío, no, estoy recordando cosas. Bueno, cargadas con toda clase de enseres. Ahora, en cambio, hay algo crispado en nuestro silencio, en la manera a la vez pausada e impaciente con que remontamos los escalones, perdón, contra los que, no, ya me puse nervioso. Alguien más lea. Eli, ¿qué iba a leer? Yo, ¿dónde quedó? Todo impaciente con los que Ahora, en remontamos cambio, los hay algo escalones crispado. contra los que tintinean. Ujú. Contra los que Contra los que tintinea el metal de las ruedas de las maletas. Pamela nos abre la puerta y nos saluda con abrazos apretados y esa bella sonrisa suya que ni siquiera puede ser opacada por la tristeza. Después de un breve intercambio de palabras, cruzamos la cocina y la salita y entramos lentamente a la habitación. Lo primero que registran mis ojos es la enorme ventana abierta y detrás la escalera de incendios que da a la calle. Examino todo brevemente de un vistazo, la cama tendida con pulcritud, el escritorio abarrotado de libros, los cuadernos apoderados de la mesa de noche, la chaqueta de cuadros colgada con cuidado en la silla. Durante algunos segundos no decimos nada, no hacemos nada, a pesar de que un turbión de emociones nos agita por dentro. Entonces Camila abre el closet y vemos los zapatos alineados, los suéteres y las camisetas puestas en orden. Es la habitación de alguien pulcro, riguroso, aseado. Confusos, intercambiamos frases cortas que quieren ser eficientes. Nos dividimos los espacios a fin de poder hacer la tarea que nos ha traído hasta aquí. Nadie llora. Si uno de nosotros se rindiera al llanto, arrastraría con su dolor a los demás. Sí. Siento por un instante que profanamos con nuestra presencia un espacio íntimo, ajeno, pero también atrozmente que estamos en un escenario. Me pregunto qué sucedió aquí en los últimos 20 minutos de la vida de Daniel. ¿Acaso sostuvo consigo mismo un último diálogo ansioso, desesperado, dolorido? ¿O tal vez su lucidez fue oscurecida por un ejército de sombras? Mirando este cuarto austero, donde cada cosa cumplía su función, tenía un sentido, recuerdo los versos de Wisława Szymborska, que durante años leí con mis alumnos y que parecen haber sido escritos para este momento. No parecía que de esta habitación no hubiera salida, al menos por la puerta, que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Las gafas para ver a lo lejos estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente creéis que cuando menos la carta algo aclaraba. Y si yo os dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos, y todos cupimos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Reviso a uno los libros y los cuadernos. En el fondo de mi corazón suplico porque aparezca un diario, una nota de carácter personal, pero solo hay trabajos críticos o notas de clase escritas con letra pequeña, apretada, minuciosa. En su morral encuentro la pequeña tarjeta que le envié hace 2 días, acompañada de un billete, y que dice para que te des un gusto, te quiere, tu ma. Camila abre los cajones de la cómoda y saca camisas y medias. Dentro de un par encuentro un rollito de dólares metido ahí
para preservarlos de un posible intruso. Entonces Rafael, mi marido, nos hace notar lo que acaba de descubrir. Cuidadosamente alineado sobre el escritorio están el reloj, la billetera, el iPad, el teléfono móvil. Los ojos se nos llenan de lágrimas. Cuando salimos, ahora con las maletas cargadas, se abre la puerta del apartamento vecino y dos ancianas muy ajadas, que evidentemente han estado esperando algún ruido nuestro para salir, nos dan un ramito de flores y una tarjeta y nos abrazan conmovidas. En ese momento aparecen en el descanso de la escalera una pareja con un niño. Se detienen con timidez. Somos nosotros parientes del estudiante que se mató ayer. También ellos lo sienten mucho. La mujer, una rubia joven, de semblante amable, nos dice que ella estaba allí a la hora de la tragedia y que lo oyó correr. Mi hija Camila se asombra, se adelanta. ¿Lo viste correr? ¿Dónde estabas? En su piso, el último. Desde ahí oyó un tropel de pasos en el techo. Entonces todo termina de aclararse. La ventana abierta, la escalera de incendios que trepa hasta el techo del edificio. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Me parece muy lindo el poema de Zimbroska, sobre todo al final, como ese tantos de nosotros amigos y todos cupimos en un sobre vacío, apoyado en un vaso. Bueno. Daniel murió en... Qué silencio como tal. Yo estoy viendo cortinillas cada quien alguien termina. Ya. Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo de 2011, a la 1:10 de la tarde. Acaba de cumplir 28 años y llevaba 10 meses estudiando una maestría en la Universidad de Columbia. Renata, mi hija mayor, me dio la noticia por teléfono 2 horas después, con 4 palabras, de las cuales la primera, pronunciada con voz vacilante, consciente del horror que desataría del otro lado, fue, claro está, mamá. Las 3 restantes daban cuenta sin ambages ni mentiras piadosas, del hecho, del dato simple y llano de que alguien infinitamente amado se había ido para siempre, no volverá a mirarnos ni a sonreírnos. En estos casos trágicos y sorpresivos, el lenguaje nos remite a una realidad que la mente no puede comprender. Antes de preguntar a mi hija los detalles, de rendirme a la indagación, mis palabras niegan una y otra vez, en una pequeña rabieta sin sentido. Pero la fuerza de los hechos es incontestable. Daniel se mató. Solo quiere decir eso. Solo señala un suceso irreversible en el tiempo y el espacio, que nadie puede cambiar con una metáfora o con un relato diferente. Daniel se mató, repito una y otra vez en mi cabeza, y aunque sé que mi lengua jamás podrá dar testimonio de lo que está más allá del lenguaje, hoy vuelvo tercamente a lidiar con las palabras, para tratar de bucear en el fondo de su muerte, de sacudir el agua emposada, buscando no la verdad que no existe, sino que los rostros que tuvo en vida aparezcan en los reflejos vacilantes de la oscura superficie. Él y yo hablábamos, apenas terminamos como este extracto pequeñito, como de al final, ¿quién se duele más? ¿Cierto? Como el que se muere o quienes quedan como para vivir la muerte del otro. Yo decía que a mí me parece muy doloroso cuando alguien se muere, no porque ya no vaya a mirarnos y todo el asunto, sino porque se pierde del mundo, ¿cierto? Se pierde de la belleza del mundo. Y Kelly decía que lo doloroso es que el otro pues ya se murió y ya no siente nada, y los que mueren son, pues los que quedan aquí son los que sienten profundamente. Entonces, yo quería abrir primero como esta primera partecita con esa pregunta, con esa postura, como quién se sufre más o qué es más doloroso en la muerte. Si ver que el otro ya no está con nosotros o ver que el otro ya no va a poder disfrutar del mundo o estar en el mundo. O es una pregunta como que ni mierda, eso no interesa, se vuelve No, ya. a mí sí me suscitó algo, marica, y es que, por ejemplo, vos pensás que quien muere se pierde la belleza de la vida, pero yo creo como que hay vidas que pueden ser así como la distopía perfecta,
que son en serio tremenda mierda y que no vale la pena vivirlas. O sea, yo creo que en serio hay vidas así. Entonces uno se puede como perder la belleza de la vida o salvarse de la sordidez y del desconsuelo y de la frustración y de todo. Pues hay gente que en serio tiene vidas que no nos alcanzamos a dimensionar de lo duras que son, y en ese sentido también la muerte podría ser un descanso, y yo como filosóficamente no creo en la vida después de la muerte, como que se vuelve como que una solución instantánea. Entonces no me suena como a un sufrimiento, me suena como que el sufrimiento es los momentos antes de morirse, pues como el rato que te lleva a decidirlo. Pero yo creo que en ese momento ya no se sufre más, es imposible sufrir más porque ya no se existe en mi filosofía, y el resto de personas son las que terminan sufriendo de ahí en adelante. Esa es mi opinión. Perdona. Que me la paso por el mentir. Alex, Sí, o sea, estoy de acuerdo con Johnny también me en la paso el, mentira, mentira. pues con lo que dice que después de la muerte no hay nada, entonces uno como es el fin del sufrimiento de cualquier otra emoción. Em, y creo que también las personas, o sea, que quedan, sufren más por el hecho de que no pueden percibir lo que la otra persona les hacía sentir más nunca, ¿sí me entiendes? Es decir, como que esta persona me daba muchísima felicidad porque hacía este tipo de cosas o porque tenía este tipo de detalles conmigo o porque estaba pendiente de mí, ¿sí? Y ya pues cuando esa persona muere, todo eso se acaba, o sea, no voy a percibir más, ya sea el cariño o el amor que esa persona pues me profería pues con sus acciones y con la demostración de ese mismo cariño. Entonces creo que eso es como lo que duele cuando alguien muere y uno queda acá en este mundo todavía. Sí, sí. Yo quería, pues como que eso no es para polemizar ni nada, sino precisamente como para pensar el asunto sobre la muerte. Antes de darte la palabra, Monchi, quería leer como esto. Se puede vivir con la muerte tan presente, con la ausencia de los rostros, las sonrisas, el tacto. ¿Cómo nos duele vivir en esta muerte? No había pensado en que el mundo y sus formas pierden un observador, alguien que lo contempla de una manera única. Piat lo dice, el universo jamás producirá otro Daniel. Monchi. Es que, pues a mí la pregunta me lleva, pues yo sé que la pregunta está como orientada hacia el dolor, pero por lo general yo creo que duele aún mucho más cuando esa sensación de pérdida de la vida está relacionada con el sentido de la vida, porque cuando se pierde la vida a razón del suicidio hay una pérdida previa del sentido de la vida, mientras que cuando una persona muere, de facto, nos quedamos con la sensación de que se fue teniendo sentido de vida, ¿sí? Y no queriéndolo dejar. Entonces, mm, yo pienso es como en eso, como en el sinsentido. Yo conocí a un chico en un colegio hace años que él me decía como Moni, es que yo realmente no quiero vivir. Y él tenía encima 4 intentos de suicidio. Y él me decía, Moni, es que yo realmente no quiero, o sea, yo no veo como nada aquí para amarrarme. Y yo la verdad, honestamente, pensé, pese a mi dolor de estarlo escuchando, porque me dolía escucharlo, que era justo para él elegir irse en una vida que no quería tener. Pues pensé también como en la idea de lo justo, que cuando aparece como la palabra duelo, también aparece la palabra justicia, pues a uno a veces le duele mucho lo que de pronto para uno no es tan justo. Y esa primera parte de ese libro me recordó a un chico, también un estudiante, pues es que yo he tenido varios estudiantes que se han suicidado y uno de ellos se suicidó en Estados Unidos. Terminó en 11 de estudiar y se fue a hacer como su pregrado, bueno, no sé, y en el primer año, muy chiquito él, de 16 años, se fue
y lo encontraron allá pues en la piecita solo. Y eso nos rompió a todos los profes cuando lo supimos. Em, Él se llamaba David Posada y no sé, ahí mismo que estabas leyendo como esa parte, pues yo no he leído el libro, no lo tengo, me lo vas a entregar el jueves, ¿cierto? Lo recordé a él, recordé a David Posada. Entonces, bueno, no sé, duele también. Se me estrechó un poquito la garganta aún sin haber leído el libro, pensando justamente en esa historia. Al final, no sé si alguien más quiere participar, porque al final lo que decíamos, él y yo, es como que nos debatimos en qué es más importante y al final es como que es la misma muerte, ¿cierto? Porque también qué nos quita el dolor que llevamos a cuestas. Es decir, cuando se nos muere alguien cercano, ¿por qué no dejarnos sentir ese dolor también es que ya no me va a volver a sonreír, ¿sí o qué? Pero también es el asunto de como que, "Ey, es que ya no va a poder disfrutar, por ejemplo, un concierto, ¿cierto?" Y lo que dice la Monchi es eso, como que no le encuentre sentido a la vida, es donde queda la pregunta. Y uno se puede ir a los casos extremos que menciona Johnny de múltiples personas que sufren pues una vida terrible, eh, y sin embargo uno ve también el asunto de la esperanza, ¿cierto? Como que el, hay una posibilidad de que la esperanza habite y, y se quede pues como en nosotros y que el mundo pueda cambiar, ¿cierto? Pero cuando ya no hay esperanza de absolutamente nada, se acaba el sentido de la vida y nos morimos pues inclusive estando acá. Y quería leer como esta otra cosita que nos llevó a el libro como de manera paralela, para poner otra cosa en cuestión, pero Diegui, bien pueda Diegui. Sí. Los libros. No sé, bueno, pues a ver, es que a mí de lo que me está, o lo que, gran parte de lo que me dejó el libro es como, pues bueno, sí, eso es evidente, que es como tratar de hallar respuestas pues a la muerte de Daniel, ¿cierto? Y me encanta mucho, me gusta mucho ella como, digamos, cita muchos escritores y no dice las cosas explícitamente, sino que uno entiende las cosas como que, uy, como que, guau, pues si me entiendes, como que, uy. Entonces, para no alargar mucho la cosa, hubo algo que me gustó mucho, que se los voy a leer en un momentico, haré mi mejor esfuerzo, y dice así, dice que, no sé cómo se pronuncia, pero voy a decir que se llama Nabokov escribe. Eso es como un cuento, como que al man también se le suicidó, pues como el hijo y toda la cosa, y dice, tuvo una fugaz sensación de que la vida terrena se extendía ante él totalmente desnuda y comprensible, atroz en su tristeza, humillantemente inútil, estéril y vacía de milagros. En ese instante se oyó un chasquido, un sonido fino como el de una tensa banda de caucho que se rompe. Slepsov abrió los ojos, Slepsov abrió los ojos. El capullo en la lata de galletas había reventado en un extremo y una criatura negra y arrugada, del tamaño de un ratón, se arrastraba por la pared aledaña a la mesa. Se detuvo aferrándose a la superficie con sus 6 patas velludas y empezó a palpitar de manera extraña. Había emergido de una crisálida porque un hombre abrumado por la pena había llevado una caja de lata a su habitación tibia, y la tibieza había penetrado su tensa envoltura de hojas y de seda. Unos segundos después, el personaje presencia cómo, en lugar de un ratón oscuro, lo que había era una gran polilla atacus, como esas que vuelan, como pájaros en torno a las lámparas en el crepúsculo de la India. Y llega Piedad y dice, pues eso lo que decir, eso no está en el libro, el final no puede ser más hermoso. Y entonces, esas gruesas alas negras, como un vidrioso ojo dibujado en cada una, y vello púrpura espolvoreado sobre todas las puntas encorvadas, tomaron una bocanada de aire bajo el impulso de una felicidad tierna, devoradora, casi humana. Eso a mí me pareció súper bonito, porque pues eso va mucho más atrás y dice pues que era un papá, que el hijo también se suicidó y que fue a ver como a su habitación, que era como su antiguo estudio, como tratando de recordar cosas. Y pues bueno, cómo se transformó la situación, me pareció algo
algo muy increíble, no sé, y ya. Melo. Sí, porque es como que uno siempre le intenta buscar respuestas a la muerte. Es como que es algo súper incomprendido en nuestra cultura. Y sobre todo el suicidio, que recordar que ella dice que es como que el suicidio es un tabú en nuestra cultura todavía. Dani, ¿Y qué más? tiene un... Bien, parce, yo leí el libro hace un tiempito, bastantico ya, pues no lo he vuelto a leer porque aún no lo tengo, pero como que escuchando lo que leyeron ahorita y como medio recordando las sensaciones pues, que me dejó el libro cuando lo leí, pues me parece que lo lindo, marica, del libro es como, pues obviamente para todos la muerte es una vaina como incomprensible, como que todos nos hemos acercado a la muerte de alguna manera por un ser querido, lo que sea, pero siento que pues en este caso es una mamá hablando de la muerte de su propio hijo, del suicidio de su propio hijo, y siento que pues que por más que hayamos tenido cercanía de la muerte, creo que esa debe ser una de de las cosas más dolorosas como una madre, weón, el amor que tienen hacia nosotros, weón, y saber de todo el sufrimiento que tuvo que pasar el man para tomar esa decisión y tratar de describirlo, no sé, pues me imagino que fue un proceso bien difícil de ella y me parece que es como muy bonito pues el libro desde ese punto de vista. Y ya. Precisamente, ahí me están escuchando, ¿no? Sí. Que precisamente sobre eso intentaba escribir eh, y que dice pues una cosita muy sencilla, es como que siento una ausencia, a pesar de que creo fuertemente en que Bonet nos ofrece una crónica de sí misma, pues no nos relata paso a paso, momento a momento cómo muere Daniel, sí nos transporta a aquellos momentos que como madre mira a su hijo, impotente, impelida por la misma condición de madre. Cómo me mirará mi madre? Seré para ella aquel refugio donde puede ser eso, una madre. Si tuviera el don de la palabra, escribiría sobre mi muerte. ¿Cómo haría para reconstruir los hilos de una vida anterior sin mí? Podría. Me parece muy teso eso de lo que dice Dani, ¿cierto? Es una mamá escribiendo sobre la muerte de su hijo y también como intentando buscar para mí eh, qué fue lo que ella como que no hizo o qué fue lo que le faltó de alguna manera, ¿cierto? Entonces, bueno, quería leer eso y quería conectar, no sé si leyeron alguna vez El olvido que seremos de Héctor Abad Lince, y más allá del libro, quería leer pues el, el poema de Borges en el cual se basa el libro, ¿cierto? Que se llama Ya somos el olvido que seremos. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán, y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Eh, bueno, eh, queremos, pues, ¿qué tal si seguimos leyendo? A ver qué más cositas surgen. Pues nosotros también tenemos muchas otras cosas que hablar, pero tampoco nos queremos adelantar, ¿cierto? A otras cositas que creo que nos impactan bastante. ¿Quién más tiene el libro? Alex Vallejo, ¿no? Dale. Ahí Santi también. Dale, Alex. Estamos ahí, tu hijo ha muerto. Tu hijo ha muerto y debes empacar una maleta para viajar hasta donde te espera su cadáver. Y lo haces. Alguien te ayuda. Dice un pantalón negro. Dice, es mejor meter los zapatos en una bolsa. 3 horas hace, 3 horas de un tiempo que ya ha empezado a correr hacia su disolución. Y tú no te has desmayado, no has caído al suelo de rodillas, ni te,
Ni te tambaleas a la orilla del vértigo o a la locura. No, estás, como dicen los manuales sobre el duelo, en estado de shock o embotamiento. Tu dolor, el de los primeros minutos después de la noticia, se ha trocado en fría estupefacción, en pasmo, en una aceptación semejante a la que aparece cuando entramos al quirófano o cuando constatamos que hemos perdido el avión, en el que volaríamos a una ciudad lejana. Tú tratas de pensar en medias, en pijamas, en medicinas y repites en tu cabeza hacia adentro las palabras que acabas de oír, deseando que algo físico te saque del estupor. Un ataque de llanto, un repentino acceso de fiebre, una convulsión. Algo que venga a destruir esta serenidad que se parece tanto a la mentira, a la muerte misma. Te he empacado una bufanda, dice la voz. Perfecto, gracias. ¿Sigo? O si no, también podemos seguir por acá. Dani no lo tiene. Pero esa manita levantada. Ah, no, ese es de ahorita. Si quieren, sigo yo. Dale, Sí, Santi. Alex. Ah, bueno, no. La cotidianidad suele ser ruda. En el aeropuerto, antes de la medianoche, el funcionario de la aerolínea nos recibe con aire de disgusto. ¿Por qué hemos llegado tan tarde al mostrador? Le explicamos que nuestro hijo ha muerto hace unas horas, que viajamos en el último vuelo y en los únicos cupos que hemos podido conseguir con mucha dificultad. El hombre, sin echarnos una mirada, husmea los pasaportes con el mismo gesto de desconfiado de tantos en este país, frente a los cuales sus compatriotas siempre somos culpables. Observo sus manos chatas, de uñas mal cortadas, el meñique adornado con un estrepitoso anillo de oro y piedras, los labios apretados, el ceño fruncido que no evidencia ningún cambio después de oír nuestras explicaciones. Adelante, murmura, y es todo lo que dice. Hay que dormir, me digo, porque lo que nos espera es arduo, demoledor, pero la tarea no es sencilla. Primero, porque el pensamiento no se acalla, zumba dentro de mi cabeza como un cucarrón atrapado en un cucaracho. Segundo, porque convalezco de una operación que me han realizado hace menos de una semana y todavía tengo dolor. Alguna vez escribí que en el aire el tiempo se hincha como un paréntesis, y hoy lo constato en estas 6 largas horas de vuelo atravesadas de visiones. La sensación abrumadora es de extrañeza, de incredulidad. ¿Puedo ser yo esa persona que viaja a enterrar a su hijo? Sí, piedad, es un hecho, sucedió. Y nunca palabras tan precisas me han sonado tan irreales. Con los pocos elementos de que dispongo, reconstruyo imaginariamente las circunstancias, esas que hacen de toda muerte un hecho único, pero aún más único esta vez, porque Daniel no ha muerto plácidamente en su cama, adormecido por calmantes, como todos soñamos morir, sino que ha saltado desde el techo de un edificio de 5 pisos para ir a estrellarse con el asfalto. Trato de pensar en la lucha que debió librar entre el deseo de acabar y su miedo, y me pregunto si fue un suicidio por impulso, un acto irreflexivo, o por el contrario, una acción premeditada, lo que los expertos llaman un suicidio por balance. Había subido antes hasta el techo a preparar el terreno. ¿En qué pensaba cuando saltó? ¿Qué se siente al caer? ¿Se pierde la conciencia? En las últimas horas pasamos lo que los que lo queríamos por su cabeza. Las preguntas se alzan y mueren al instante, vencidas, derrotadas. La verdad es maraña, escribe Javier Marías. Allá arriba, en medio de la oscuridad de la noche, me asaltan implacables las imágenes, imágenes de vida, imágenes de muerte. Y revivo el nacimiento de Daniel entre el agua, la luz tenue de la sala de partos, la música, el pequeño cuerpo todavía atado al cordón umbilical, colocado cuidadosamente sobre mi pecho para que pudiera acariciarlo y besar su cabeza aún embadurnada. Toda una escenografía con aire de nueva era, un poco sentimental, un poco cursi, planeada para que su ingreso a este mundo fuera un tránsito dulce, y pienso en tanta ternura y tanto cuidado derrotados por las sombras desquiciadas del miedo y de la muerte.
Cuando estamos en su cuarto y mientras los demás se ocupan de revisar su ropa y sus objetos, yo amplío los libros, yo apilo los libros en la maleta. De repente, como si el azar encerrara sus claves, mis ojos se detienen en la portada de uno de Jenny Saville, una de las artistas favoritas de Daniel, que reproduce Reverse, una pintura que muestra un rostro joven, hinchado, apoyado de costado sobre una superficie brillante, que devuelve parcialmente su reflejo. Las pinceladas sugieren que hay sangre en él y también en la boca, que se entreabre en un gesto grotesco. Sus ojos abiertos están atrozmente vacíos. También encuentro el dossier de dibujos y pinturas que Daniel hizo con meticulosidad durante toda su carrera. Y lo ojeo ahora de una manera distinta, buscando revelaciones. Veo un estudio de una mujer, una muñeca a la vez pavorosa y obscena, varios autorretratos del 2001, perturbadores, dolorosos. Veo el registro de óleos con motivos abstractos, de garabatos, carboncillos, acrílicos. Me impresionan su contención, su fuerza comunicativa, el filoso límite entre la emotividad de los temas y el rigor de la técnica. A los 18 años, Daniel entró a estudiar arte. Desde hacía ya bastante tiempo que el dibujo y la pintura era su pasión, y por eso, durante el bachillerato, tomó clases con su maestro y asistió durante 2 veranos a estudiar en The Art Students Language en New York. Alguna vez, a su regreso de uno de esos cursos, nos contó, entre burlón y ufano, que muchos de sus compañeros, todos mayores que él, lo rodeaban a menudo mientras pintaba, admirados de su destreza. Aunque él mismo no acababa de creer en su talento, cuando ingresó a la Facultad de Artes lucía muy entusiasmado. El primer día de clases, sin embargo, llegó con una sonrisa irónica en los labios. Uno de sus maestros, tal vez el de Historia del Arte, les había dicho, en forma teatral, la frase devastadora que iba a oír incesantemente durante sus 4 años de carrera universitaria. Muchachos, olvídense de la pintura ha muerto. ¿Quieres? Paramos ahí. Voy a leer otro pedacito pues, de una cosita que me parece interesante de Alexievich. Svetlana Alexievich es una escritora que también, al menos el libro que yo he leído que se llama Voces de Chernóbil, hace una recopilación de cosas bien bonitas de lo que sucedió allí. Entonces dice así: nuevamente recordamos para componer cierta trama de lo que fuimos, ir componiendo unos hilos de lo que nos pasó. Y entonces, al leer lo que no tiene nombre, uno recuerda aquello que ya no le pertenece. Los muertos de uno, que son solamente de uno, así los demás se asomen de tanto en tanto. Los recuerdos son algo frágil, efímero. No se trata de conocimientos precisos, sino de conjeturas sobre uno mismo. No son aún conocimientos, son solo sentimientos. ¿Para qué recordar entonces? Para no sentirnos tan solos. Este libro no puede ser analizado como los demás, pues no hay un personaje por construir ni escenarios disímiles en los cuales posar la imaginación. Es un relato de una madre que ha perdido a su hijo a causa de un suicidio. Es quizá el último consuelo de una madre intentando capturar a su hijo, tratando de llamarlo a la vida para que su nombre no se le borre de su cuerpo. Otro de los temas que queríamos pensar, que puede ser un poquito más polémico, es como la mercantilización del dolor en algún punto. Entonces nos preguntábamos como en el escenario de Piedad Bonet, en qué momento uno se pone a escribir sobre su hijo, pero además pasa por, por redacción, por estilo, por edición en general, para poder ser publicado, ¿cierto? Porque uno, pues cuando se enfrenta a estos elementos de la edición y de las editoriales, se piensa en eso, cómo conmemorar un libro que si bien tiene un efecto bien lindo, inclusive pues el efecto de que nos reúne aquí para hablar de eso y sentir el dolor del mundo en alguna manera, también pasa por eso. Entonces uno como que piensa en la mercantilización del dolor. Y yo le preguntaba a Kelly a algún punto, era como que, ¿será que ella tuvo que hacer como una gira de publicación de mostrar el libro, ¿cierto? De ir a las ferias y venga, yo firmo el libro y no sé qué. Eh, entonces, como que, ¿qué te eso? Porque también pensaba yo que es un asunto a veces clasista, de una mujer que sabe escribir, lo hace muy bien y es muy lindo leerlo, pero también qué tendrán que decir esas madres, por ejemplo, de la escombrera ahorita sobre sus hijos, ¿cierto? Y que eso no,
no circula tanto y no nos conmueve tanto como este asunto. Entonces, no sé si, no lo digo a mal, pero sí me preguntaba eso en algún punto, si el libro también puede configurar ese asunto de cómo mercantilizamos el dolor a fin de cuentas, o qué, o no lo sintieron así. Pues, Yo opino que lo que no es contado, no es conocido y no es sabido y no es interpretado y no se habla sobre, o sea, sobre algo que nunca se comunicó, pues nunca podemos conversar. O sea, a mí me parece pues que es hasta valiente el ejercicio de ella, porque si bien, claro, bueno, que eso le representa pues como unos réditos económicos, pues pasar por precisamente ese proceso de editar y todas esas vainas, yo no creo que eso haya sido nada cómodo al fin y al cabo. Es como que hey, escribí mi diario, mira, voy a publicar mi diario con todos mis miedos, toda mi seguridad y todas mis cosas. Por más que sea un éxito comercial, va a seguir siendo como bastante complicado para mí, pues precisamente abrir como mi alma al mundo. Entonces, pues yo creo que más allá de que sea comercial o no y que logre ganar plata con eso o no, es como un efecto colateral de eso, pero me parece importante que las cosas sean contadas para que puedan ser interpretadas, o sea, si no, ¿cómo hacemos? Pues, entonces, ya como el juzgar que lo haya hecho por ese propósito, no, me parece como secundario a mí, cierro opinión. yo lo que pienso en torno a eso es el asunto de como que, bueno, ella quería compartir, o sea, yo pienso es ella escribió esto para sí misma, por ejemplo, ¿cierto? Lo escribió para sí misma, el asunto es como que, ve, decidió enviarlo a una editorial. ¿Por qué no Pero no buscar, es por para papel ejemplo, también. otros formatos, ¿cierto? Como que si ella quería compartir eso para el mundo y que el mundo pudiera sentir y sentirse acompañado también, o haber sentido otros formatos y no un libro que cueste 70.000 pesos. Pues Ah, bueno, pienso yo, el asunto, ¿cierto? Monse. ya. Ahí me escuchan, sí. Sí, Es que cuando tú haces esa pregunta, yo, por ejemplo, recuerdo, bueno, hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho, que es mi fotógrafo favorito, lo recomiendo pues para quien de pronto no lo conozca, es Sebastián Salgado. Y él ha sido acusado muchas veces por muchas fuentes de información cuando hacen relatos sobre sus exposiciones fotográficas de, digamos, como de estetizar el sufrimiento de las personas, ¿sí? Esa es como la acusación. ¿Cómo vuelve estético algo que genera dolor en otros? Y pues bueno, si bien la literatura es una de las artes, la fotografía también, ¿cierto? Digamos que son formas de presentar estéticamente la vivencia de la humanidad. De hecho, acá recuerdo pues las tres heridas. Miguel Hernández, que es un poeta español, dice que la humanidad tiene tres heridas. Las tres heridas de la humanidad son la muerte, la vida y el amor. Y esas tres heridas generan pues son un insumo muy denso como para las artes y para estetizar pues lo que se vive y lo que se siente. Entonces, él siempre en su defensa, Salgado siempre dice como no, pues yo no estoy estetizando el sufrimiento de otros, ni el mío, sino que lo que intento es recordar a quien ve la fotografía que existe o debería existir una vida digna, ¿cierto? Aquí con respecto al libro de Piedad, pues yo lo que creo es que la intención quizás puede ser, bueno, no sé, pues hay múltiples, uno acá supone 300 cosas, solamente ella sabrá las razones por las cuales decidió compartirlo, ¿sí? Pero quizás puede ser también en oposición, más allá de la mercantilización de su obra, puede ser quizás recordar un poco lo que puede significar tener un hijo vivo o no, o transitar por eso. Es que hay una línea muy delgada entre
las estéticas de la memoria, de lo que se recuerda, esa memoria individual, cómo yo lo estetizo y lo comparto, y luego cómo lo mercantilizo. Mm, y, y bueno, pues creo que va por ahí, iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. A la final como que el artista decide su medio. No, sabes que me puse a pensar acá mientras hablaba Monchi que Sí, ponerle imagínate una historia tan chimba como esas películas que uno ve de Christopher Nolan, que son meras chimbas de historias, y como por ejemplo Interestelar, me parece muy hijo de puta. Entonces como que bueno, hagamos Interestelar y contemos la misma historia, pero bajo presupuesto, así película serie B. Puede que ese mensaje o esa historia que se quiso contar en ese formato no llegue a tantas personas o no toque no estimule tanto, pues como a un público tan extenso. Entonces me pongo a pensar que como que el artista también decide su formato, su alcance, como a quién quiere llegar. Y en ese sentido, pues pienso que también es un poco en la decisión de la autora, como decir, bueno, hagámosle un libro pastadura con los dibujos a color y no sé, ¿sabes? O sea, me parece como una decisión de ella de cómo llegar al público que quiere llegar. Entonces, tal vez sí puede hacer una cosa un poquito le quiero llegar a esta gente que puede comprar el libro de 70 lucas, no sé, no tengo ni idea, pero me parece como que una decisión muy del artista decidir su medio, pues, en fin. Creo, ya a veces levanto la mano ahorita. Entonces, su merced y luego Luisa. En esa pregunta, conversación discutida de los dos, también lo comentaba como es que entonces se hablaría de una narrativa como de toda una literatura que mercantiliza el dolor, porque entonces está como en libros conocidos lo que no, el olvido que seremos, o el de Carlos Frande, Al otro lado del jardín. Entonces como que hay una mercantilización del dolor. Yo defiendo este libro a capa y espada, pero hubo algo que me hizo cuestionarlo duramente, y fue pues porque esta no es la primera edición del libro, esta es la edición conmemorativa 10 años después. Entonces la primera edición es esa edición que a Hamilton le parece fea, de Alfaguara, que no tiene dibujos, no tiene nada, y luego 10 años después sale todo esto que estos días lo conversábamos, y es como que después de terminar este libro, la primera vez que lo leí, en esta edición, uno se encuentra con una página web donde se muestran todas las obras de Daniel. Y yo, a menos mi sensación la primera vez que leí el libro, en esa edición de Alfaguara, la primera, no necesité personificar a Daniel, no necesité saber cómo se veía o cuáles eran sus obras, aunque todo el libro se menciona que era un artista muy hábil. No lo necesité. Pero cuando se empieza toda la publicidad de este libro, recuerdo que le dije a Hamilton como que lo necesito, ¿cierto? Porque, y estos días conversando le decía como que, claro, es que quizás para quienes leímos o leyeron la primera edición, donde no hay un Daniel personificado o donde no hay una muestra como de sus obras, Daniel podía ser cualquiera, ¿cierto? Podía ser cualquiera, como los estudiantes de Mónica, podía ser cualquiera, compañeros, amigos, familiares, conocidos, cualquiera que en algún momento haya transitado siquiera por la decisión del suicidio. Pero cuando pasa esta edición en donde se muestra no textualmente quién es, cómo era él y sus rasgos físicos, pero sí bocetos de autorretratos que él hizo, es como que, listo, estamos hablando es de ese personaje en específico, y esta historia se trata de ese personaje, ya no es cualquiera, sino este señor que tomó esta decisión. Entonces, cuando yo me detengo a observar el libro, a leer el prólogo, en donde menciona que ella está en conferencias y llega la gente a contarle sus historias y los correos que recibió, digo como que, sí está, Pero aquí está la foto está la foto de Daniel. ¿Cierto? Sí pensaba como que, bueno, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue la intención de encarnar en fotografías y en sus obras a Daniel? ¿Será que en sus lectores estuvo esa demanda de como que queremos saber quién fue de sus obras, o fue una decisión de ella? Porque precisamente ella dice como que
habita la escritura para poder recordarlo, para poder traerlo a la vida a través de las letras. Entonces, como que también las imágenes eran su urgencia por no olvidar, porque también se hace mención como con esas fotografías, pero sí me la hizo cuestionar bastante porque como que, y vuelve y queda uno como a la conclusión de solo ella sabe, pero si me lo preguntan a mí, yo diría que con esta edición en específica, en donde lo muestran y muestran como todo su trabajo, es como que quizás sí sea un asunto de llamar más gente, ¿cierto? Como que, ay, miren, se los muestro, ¿cierto? Miren cómo era o miren lo que hacía. No queda como en esa intimidad de la familia de este fue Daniel o de quienes lo conocieron, sino que ya sale a la luz pública y al acceso de quien desee leer el libro y no precisamente por quizás volver a releer la historia, sino por tener esa imagen de quién fue Daniel. El morbo. Ya. Dale, Lu. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, yo pensaba pues como en la idea de mm, la posibilidad a través como de este tipo de historias de nombrar también pues como lo innombrable y creo que si hay una voz autorizada en ese caso para hacerlo, en este caso es pues la mamá, ¿cierto? Em, Sobre todo en un mundo en el que esas historias se capitalizan de tantas formas, en las que abundan otras voces que no están autorizadas para contar verdades a medias, mm, parciales sobre lo que viven muchas, por ejemplo, con el tema de las mujeres, en este momento el tema de, de la escombrera, y que finalmente sea para bien o para mal y con todas las críticas que podemos hacerle como a este sistema de mercantilización, si se quiere, el dolor, son esas estructuras las que permiten hacer conocidas estas historias. Yo pues ahora que estoy trabajando tanto con el tema de la Comuna 13 y en este momento especialmente con lo que está pasando con las mujeres, el colectivo de mujeres caminando por la verdad, que son las que han denunciado todo el tema de la escombrera, he notado que esas historias son muy poco conocidas y que no tienen la fuerza que deberían tener, a pesar incluso de no tener la estructura detrás, pero que son mujeres que han venido trabajando, que han escrito, que tienen poemas. Una de ellas tiene un libro de poemas sobre la Comuna 13, sobre sus hijos, que les escriben cartas a sus hijos, pero al no tener pues como esta estructura, no pueden acceder como a esa forma de visibilizar sus historias y muchas veces, por ejemplo, terminan visibilizándose a través de otros. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Fabiola Lalinde, la del vuelo del Sirirí. Fabiola Lalinde fue una mujer que se encargó de denunciar pues como la muerte de su hijo a manos de el Estado colombiano, y este señor que fue alcalde de la ciudad, uno no tan odiado, no Alfonso, recuerdo el nombre. Alfonso Salazar. Este señor escribió un libro que se llama El vuelo del Sirirí, que es una forma de capitalizar la historia, pues también de Fabiola Lalinde, ¿cierto? Lo que igual me parece muy bello, o sea, no lo estoy tampoco como satanizando, porque además hace un trabajo de investigación muy teso, porque esta señora hace un archivo gigantesco de todo lo que tuvo que hacer para mostrar su verdad, que es muy, muy teso, y lo que hace Alonso Salazar es una investigación histórica y cuenta la historia de Fabiola Lalinde en el vuelo del Sirirí. Entonces, en un mundo en el que muchas personas capitalizan esta historia, me parece muy valiente que una mujer, que una mamá lo haga. Que termina siendo un asunto comercial, que se mercantiliza, claro, y sobre eso, pues, a mí me parece que debe ser muy difícil también el tener que, yo me imagino que en las entrevistas y en las giras, y es que se hizo para hablar sobre el texto, sobre el libro, es estar todo el tiempo reviviendo ese dolor, ¿cierto? Es decir, todo el tiempo ella va a tener ahí
como la descripción de ese sentimiento, em, eso que ella no puede nombrar, todo el tiempo lo tiene allí. Entonces, no sé, me parece que es muy valiente poniéndole como todas las críticas que podemos hacerle al sistema. Y creo que si hay una voz autorizada para hacerlo, pues es ella, además con esa genialidad con la que lo hace. Gracias, Lu. Alex. Bueno, pues en mi opinión, yo creo que el artista, pues con su obra siempre va a buscar conmover a las personas, ¿no? Y eso significa que quiero transmitir una emoción con lo que yo estoy haciendo. Y normalmente pues el insumo para hacer ese trabajo o esa obra también va a ser como esa misma emoción. Sí, o sea, yo lo veo como que hey, si yo estoy feliz y quiero con esta obra que la otra persona, o sea, se sienta feliz, inicialmente yo debo sentirme feliz, ¿no? Como, es más o menos como yo lo veo, pues, puede ser un caso particular y pueden haber muchas mezclas al respecto, pero normalmente, o sea, si yo escribo algo sintiéndome enamorado, por ejemplo, voy a pues, intentar reproducir esa emoción en el lector o en quien sea el observador de la obra. Y ser artista no deja de ser un trabajo también, ¿no? Entonces, mi insumo es la emoción, yo creo a partir de esa emoción y trato de transmitir esa emoción, no solamente hablando del dolor, ¿no? También hablando del amor, por ejemplo, de cómo me siento yo enamorado, cómo me siento triste o cómo me siento alegre. Entonces, a mí me parece, pues, como de lo más natural que una persona, pues, que esté en el medio del arte o que sea artista, que ya sea escritor o por lo demás, utilice pues a su favor utilice en su trabajo las emociones que tiene en el día a día. Me parece pues como lo más natural. Si yo siento dolor, pues hago una obra que transmita ese dolor y eso es algo que se puede contemplar y apreciar. Y pues yo puedo vender esa obra tranquilamente porque también es mi trabajo lo que estoy haciendo. Entonces, esa es como mi opinión al respecto de la mercantilización. Claro, el artista siempre va a mercantilizar sus propias emociones, ya sea dolor, felicidad, amor, tristeza o alegría. Gracias, Parce. Pues yo no le quito el mérito a la autora, me parece de hecho pues que gracias a ese sistema mercantil es que podemos conocer esta historia, ¿sí o qué? Y que eso me parece muy, muy lindo. Mm, hay algo, Luis Pesetti, un escritor argentino, dice una cosa muy linda en un álbum de poemas y canciones que dice como que las intenciones, perdón, las consecuencias comienzan antes que las intenciones. Porque a pesar de que no hubo una intención en actuar de determinada manera, ya tuvo una consecuencia, ¿cierto? Entonces, la consecuencia del libro es que inclusive en este momento estemos hablando de eso y que nos haya tocado y que nos haya impactado de tal forma que no, pues que como nos ha impactado hasta ahora. No le quito el mérito, solo que a veces sí, pues cuando uno como lector no piensa en eso, pues yo no pienso en, cuando yo leo la obra no estoy pensando como que, ay, mira, aquí nos hizo llorar y estuvo así maquinado para hacernos llorar o como, no, puede que sí, pero yo no pienso en eso porque está lo que hablábamos las sesiones pasadas de como que el pacto con la novela, ¿cierto? Y el pacto que hacemos con, con Piedad Bonet, o al menos el pacto que me causó a mí fue como que me voy a dejar imbuir por esto sin importar qué, ¿cierto? Y Kelly y yo leyéndolo aquí en voz alta el uno al otro, mientras uno está cocinando, lavando la loza, pues hay que parar y, y dejar que las lágrimas se sequen un poquito, que el taco se vaya, porque creo que, y que por eso también queríamos hacerlo también en esta primera sesión, y es como que venga, compartamos esa lectura, porque es una vaina pues que conmueve bastante. Entonces no le quito el mérito, ¿cierto? No le quito el asunto, pero sí como para pensar eso también, ¿cierto? Porque a mí me gusta polemizar, ser polémico, y no porque aquello que yo pregunte es lo que realmente crea, a mí no me importa, ¿cierto? Porque al final es nuevamente el medio donde nosotros podemos... eh,
darnos cuenta de este tipo de cosas y que gracias a eso, qué rico pues, qué rico poder tener eso. A mí, por ejemplo, no me hizo falta como a Kelly las imágenes y lo que él pintaba, pues como que no me interesaba saber si era un artista talentoso o no. Lo que a mí me impactó fue como que, parce, es un ser humano, ¿cierto? Y la mamá está intentando contar que fue su hijo para ella. Y eso, cada vez que yo pienso en eso, pues como que me conmueve mucho, No, porque es espera, ahí tratar de asir me a metió su fue- hijo que ya no está a través de la escritura. Y yo que he intentado pues como escribir, me doy cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿cierto? Y que era lo mismo que yo hablaba que hablaba de Gilmer Mesa, y es como que le vamos a demandar a Gilmer Mesa entonces que a través del dinero que recibe de sus libros done o haga una campaña de el Rebelión y lo que sucede con el Rebelión, ¿cierto? Es como que, ok, entonces si se lo vamos a demandar, ¿qué le vamos a demandar a, a Piedad Bonet con, ve, estás ganando plata con este tipo de cuestiones? Como que para mí no interesa esa demanda, porque como dice Alex Vallejo, es como que está el sentir ahí y que nos haga vibrar el texto, el libro, las frases, me parece a mí ya una cosa hermosísima. Solo que detrás del placer de la lectura también hay un placer muy burgués, porque tenemos tiempo para leer y porque tenemos tiempo para conmovernos en esas estructuras, para comprar el libro, ¿cierto? Entonces como que hay unos personajes de toda esa gente que se muere y que queda en el olvido, y por eso como que ya somos el olvido que seremos, ¿cierto? Lo que decía Borges, como que ya no pienso en el hombre que ya no me va a recordar. Entonces, de alguna manera, Piedad Bonet inmortaliza a su hijo como un personaje literario de la literatura colombiana, ¿cierto? Y un personaje que al final tiene sus luchas, un personaje complejo, como lo es cualquier ser humano, y que lo inmortaliza en ese sentido. Y cuando uno piensa en autoras colombianas, escritoras, piensa en Piedad Bonet y piensa en este libro específicamente, ¿sí? Santiago. Hamilton, sino que yo quería ahí hacer un paréntesis, bueno, paréntesis no, creo que o a mí en la forma no me cabe la forma de equiparar lo que pasa de la cuadra en torno a la situación de Hilmer con la de Piedad Bonet, ¿verdad? Porque la de Piedad Bonet, si bien es algo que ella está de una u otra forma también dándole vida a su hijo, ¿cierto? A la memoria de su hijo, manteniendo vivo a su hijo por medio de un texto. Yo siento que lo de Hilmer Mesa sí es una reparación que se le exige que debe hacer. Entonces, pues no sé si ustedes están en contexto, en la cuadra, Hilmer Mesa de una u otra forma afirma que participó de una violación. Eh, y eso es polémico porque digamos que él también empieza ahí a inmiscuirse como no, es que literatura, pero entonces, ¿qué parte sí fue verdad, qué parte no fue verdad? Y creo que ahí sí tiene que haber una reparación, sí o sí, ¿verdad? Porque de una otra forma Piedad Bonet no está afectando la integridad de nadie al escribir sobre su hijo. Por el contrario, digamos que también está permitiendo el que otras personas se puedan reconocer en sus palabras. Pero en torno a lo que Gilmer Mesa hace, es como que no se me queda ese sin sabor de poder hacer ese contraste ahí entre Mónica, es que entre Mónica, disculpe, entre Piedad Bonet y Gilmer Mesa. Siento que sí, sí o sí tiene que haber una reparación eh, y no es algo del artista que nos quiera proporcionar al contar la historia de Aranjuez. Tal vez se le fueron las luces al escribir esas cosas, el subconsciente salió a flote ahí. No, sí estamos como al tanto porque ese fue el libro que leímos como el mes pasado, ¿cierto? Y también lo debatimos, y también hablamos de ese pacto literario y es como que entonces tendríamos que mandarle a cada uno de los autores qué es de lo que dicen, qué es verdad y qué no. Pues porque uno, al final, esto hace parte también, Piedad Bonet hace parte de una estructura literaria y uno no sabe qué parte es verdad y qué no, ¿cierto? Entonces también en eso es como que hey, uno simplemente asume como lector que eso que sucedió fue verdad, ¿cierto? Pero entonces como que como no hay investigaciones en torno a eso, uno no sabe si demandarle la reparación o sí,
pues porque hablamos inclusive de las formas en cómo un autor elige para contar su historia y los múltiples tipos de narradores que existen. Entonces como que uno no sabe qué es verdad y qué no en torno a eso, ¿cierto? Entonces, yo no, pues no quiero que nos enfrasquemos en eso de la mercantilización de eso, porque al final es creo que el autor es maravilloso cuando nos causa una sensación. Maravilloso el autor, por ejemplo, Fernando Vallejo, que a mí no me gusta, pero causa una sensación en todo el público y el tipo se habla. Gilbert Mesa lo hace y el tipo se habla, ¿cierto? Más allá de que la sensación sea agrado o sea repulsión, al igual que Piedad Bonet, ¿cierto? Nos causa repulsión en algunos puntos, en otros no, de acuerdo a la moralidad de cada uno, pero está ahí presente, ¿cierto? El asunto. Entonces, como que me parece muy bacano el libro, sobre todo por eso, porque cuenta desde un punto de vista de una madre qué significa asistir a la muerte de su hijo. Y ya se van a dar cuenta por qué más adelante, porque no queremos pues como hacer spoiler con eso, pero sí está inclusive la pregunta de hasta dónde puede uno acompañar una muerte, ¿cierto? La otra vez con Gilbert Mesa mencionábamos eso, no sé si se acuerdan, el asunto de como que venga, yo voy a denunciar a un ser querido que cometió algún delito, y en este asunto es yo voy a acompañar la muerte de un ser querido, y que es el libro que Kelly nos recomendó ahorita, El otro lado del río. Del otro lado del jardín. Del otro lado del jardín, al otro lado del río, es una canción de Jorge Drexler, que habla precisamente de eso, bien. Pero lo traje precisamente como para mirar número de ediciones y estaba buscando como que cuántas ediciones tiene este libro. Parece ser que está única. Este es un escritor de allí de Sonsón que narra también, se narra a sí mismo en una muerte asistida a su madre. Él ayuda a morir a su mamá, ¿cierto? Su mamá él expresa que su mamá tenía el deseo de morir y él con una filosofía de vida lo acepta con dolor porque era una relación madre-hijo bellísima, y luego cae preso, ¿cierto? Como que con eso no hago spoiler porque es la premisa del libro, pero él se está narrando a sí mismo y yo este libro, si lo ven arrugado, es de todas las veces que lloré porque es impresionante, pero creo que fue este año, le sacaron serie en Max, ¿cierto? Con actores colombianos. Y me pasó en la semana institucional en enero, una actividad del colegio, como que, recomiéndense libros, series, no sé qué. Y yo como que, con el compañero, la compañera que me tuvo, como que yo, el del otro lado del jardín, escritor colombiano, antioqueño, no sé qué. Y me dice como que, sí, el de la serie, sí, yo me la vi, lloré un montón y que no sé qué. Entonces llegué con curiosidad a verme la serie, y me surge la misma pregunta, ¿por qué hacer una serie de ese libro, cierto? ¿Por qué hacer una serie de esa historia? Pero ahorita con todo el tema de la mercantilización, también pensaba que es ahora el medio más fácil o más común o más asequible, no sé hasta qué punto, de llegarle al público, ¿cierto? Porque entonces por eso miraba cuántas ediciones tiene, que es desconociendo un montón. Creo que las ediciones son la cantidad de veces que pudo fluir el libro en ventas, ¿cierto? Entonces por eso veíamos que en el de Gilbert Mesa iba como en la 20, no sé qué, de ediciones y esta solo tiene uno. Entonces, como que uno podría decir, el libro no es tan conocido, pero a través de la serie, esa historia sí se va a poder conocer. Entonces, lo pensaba por ahí, que el asunto de la mercantilización, como lo decía Alex, es al final el autor quien decide cómo, ¿cierto? Porque es también Carlos diciendo, sí, yo hago esta serie y también tengo que verla para saber que sí, que no, reviso el guión, no sé qué tanta participación tuvo, pero es como que el mismo autor reencarnando otra vez, ahora de una forma visual, con otros personajes que no son él, pero que lo encarnan a él, reviviendo ese dolor y esa historia que él muestra en el libro. Bueno, como que en ese sentido, para no repetirnos en esa vaina, más allá de que se mercantilice el dolor, porque yo creo que ahora el mercado no deja, pues no deja escapar nada,
¿cierto? Inclusive las resistencias no se pueden escapar a eso. Entonces uno quiere practicar una religión que no es occidental y no sé qué, pues le venden a uno cada una de las cositas necesarias para hacerlo. Entonces como que no importa eso, sino importa al final el sentir, y que es la demanda al final de si uno va a leer al autor por su vida fuera de la obra o por la obra, ¿cierto? Que es lo que discutimos la otra vez también, si hay que leer el autor por lo que hace en su vida privada o por lo que hace en sus obras. Entonces, bueno, ahí está la invitación del libro. La idea es que esta semanita, ojalá mañana, pueda entregarles los libros a los que faltan, que son Luisa, Mónica y el Gule que no entró, y el Dani. También está en la invitación del Gule que en algún punto podamos ir a Santa Elena a parchar allá a la casita del Gule, hacer fogatica y Yo que no sé también los qué. invité, pero me ignoran cada vez, weón. ¿Cómo? Que yo también los invité, no me ignores. ¿Pero a dónde? A mi casa y allá. Bueno, y sí. Es más, podríamos No, es que irnos allá. en los otros grupos también está el asunto del paseo y no sé qué, entonces por eso como que a dónde. No, sí. Johnny también nos invitó a la casa de él en Itagüí para que parchemos allá y leamos el librito. Hay una zona que es como un bosquecito, hay unas mesas ahí y caemos todos, podemos parchar ahí. Entonces también para que hagamos este asunto también presencial, los que quieran, puedan y deseen, y nos agarremos, como dice Kelly, a puños y a lo que sea para defender las ideas. Pero qué bacano, porque ahorita les quería compartir una imagen de Irene Vallejo. Bueno, por ahí está, se las comparto ahorita en el grupo, que dice que los clubes de lectura son resistencia, ¿cierto? Resistencia que al tiempo que uno pasa en la vida haciendo otro tipo de vainas, y que sí venía sintiendo el asunto como que cuca parchar con los amigos, así uno no pueda muchas veces, así nos perdamos, como que estos espacios también sean la excusa para uno reunirse y tomarse una polita o un cafecito, y nos pillemos. Entonces no sé si entonces primero caemos donde Johnny, puede ser el otro sábado, pues este sábado que viene, no sé si están de acuerdo, quién puede, para cogerlos aquí en quieto, porque es que luego dicen, no, es que no puedo, es que no sé qué, entonces que le digan a todos y los miren a todos y digan, no puedo. Yo que Luisa. 26. El sábado 26. Jamil, no, yo no podría, pues, Pero prende la porque cámara y decirnos a todos a la cara, que mentira. después yo les digo a todos a la cara. No, pero Monchi, te buscamos refugio por acá, o... No podría, o sea, yo normalmente ya puedo los sábados, pero como cumplo años el domingo, el sábado mi mamá me va a hacer unas lentejas en leña allá en la casita del Vamos para allá de una campo. vez. Esas Vamos excusas donde la son. Monchi. Ey, Van a hacer vamos, ¿cómo lentejitas así? en leña, si quieren, caen. Entonces, primero el cumple con Vamos. mi mamá que me tuvo. Primero la mamá hablando Sí. Pero del el resto libro. de No, de sábados, una Monchi. el resto de sábados sí podría, listo. Ok. Qué lindo. Luisa, le da pena que porque no nos conoce, entonces que no va. Es Yo por eso, tampoco Luis. los Somos buenos conozco, yo solo muchachos. conozco a Leonardo DiCaprio y a Hamil. Somos buenos muchachos. Y de esta manera no me ha visitado en años de ser amigos. Pero Monchi, decirle, vos tampoco me has visitado, o cuando has subido a Oriente a mi casa. Yo Usted sí, tampoco me ha visitado, sí. en sueños, Monchi. En sueño. Ay, Santi es amigo de Kelly. Lo invitamos hoy para que viera cómo era la dinámica. A ver si se sigue animando pues para participar. Y bueno, la idea es que también nos conozcamos y como dice Johnny, yo quiero tener 1 millón de amigos. Yo nunca Entonces, he como dicho para que nos conozcamos más y parchemos. Entonces, No, la idea es que yo le podamos he ir dicho eso, este pero sábado. bienvenidos de verdad, bienvenido Santiago, bienvenida Luisa, con mucho gusto se recibe en mi casa. A mí me gusta tener visitas realmente y sí quiero tener 1 millón de amigos. Desde el primer momento. Entonces, bueno, Lu, anímese, parce, que pues ya, vea, Luisa, Mónica, Yo- Santiago, Kelly y yo somos profes de ciencias sociales. Y yo estoy cansada de ser la única mujer en todos los parches.
Pero yo no puedo ni ni el próximo sábado. No puede ser A un ver, viernes. ¿cómo se saca la gente de acá? Epa, Ah, yo marica, puedo Ah, ¿cuál este viernes día y el realmente? próximo O sea, viernes no puedo. Pero el sábado no me da. bueno, vamos a hacer la encuesta por el grupo, pues, para que, para en mi que, caso puede ser cualquier día porque es que es un parche literario, o sea, nadie está yendo a emborracharse, ¿cierto? ¿Cierto? No. ¿Por qué no mantenemos el martes Puede ser cualquier incluso para, sí, podemos mantener el martes. Bueno, sí, pero es que al final siempre se nos complica porque no tenemos, pues tenemos pico y placa ese día y Kelly trabaja en Bello y normalmente para ir hasta el sur es mero pique, ¿cierto? Entonces Yo por eso tengo como pico y placa que, el miércoles, marica, si es un miércoles me queda bien y ustedes no tienen pico y placa y yo no puedo salir. o podemos hacer como colectivo en caso tal, como que los que viven en el norte van y recogen a los en el camino y llegamos a determinado lugar. En fin, pero eso lo cuadramos pues al interno. Pero ya sabemos que hay lugares, pues, como también para hacerlo presencial y que no sea únicamente por aquí, por la virtualidad. Bueno, muchachos, nos veríamos entonces. Ah, bueno, eso también hay que definirlo, si el martes o el miércoles, porque normalmente es el martes, pero mucha gente se confundió que era martes o miércoles porque la vez pasada lo cambiamos por otras múltiples razones, ¿cierto? Entonces, la idea es que sean los martes a esta horita para que se sostengan y se mantengan ahí, ¿sí? Y bueno, los quiero mucho. Se cuidan bastante. Gracias, Aprovechen y compañeros. le pegan una llamadita a la cucha, le dicen que la quieren mucho y todo bien. Todo bien. muchas Chao, que gracias. Chao. descanse, Chao. Un bonita abrazo. noche. Chao, Chao. Hasta gracias, luego. chao. Chao. Truqui. Ah, se fue. Bueno. Ey, Dani se fue. No, Yo sigo aquí. Ah, usted sigue aquí. Ey, Dani, ¿cuándo nos pillamos, pues? Dígame, El jueves nos pillamos un ratico, ¿qué? hágale. Yo estaba buscando ahorita el libro Y... que era el de mi hermana, weón, y no lo encontré. Quién sabe dónde lo habrá dejado. No lo encontré, lo busqué mientras Ah, empezábamos, pero no. no, no, Pero igual hágale. sí quiero Yo se lo tenerlo, pues. llevo. Eso, yo lo puedo llevar inclusive mañana, pero no puedo parchar mañana. Entonces la idea es que nos tomemos alguna cosita por ahí y nos Hágale. desatrasemos un poquito. El jueves entonces. El jueves de una. ¿Y dónde nos pidió como la vuelta? Espérate, el jueves, pucha, hombre. No, no, toca el viernes No, o porque yo también mañana. podría caer, o si no, ya para el próximo también puede Ah, ser. o si quiere caer aquí a la casita, o Ah, puede bien ser. aquí en Bello, Mándeme las vamos por unas coordenadas. cervezas. De una, hágale pues, Hágale pues, hombre, hombre, de hombre. un hermano. Un Que abrazo, pues, paz. descansen, que pasen bonita noche. Gracias, gracias. Un abrazo. La buena. Chau. Chau. Lo que dijo Fountain. Ah, Miss, muchas gracias. Me gustó mucho el espacio. Es mi primer